Bueno, un poco en honor del tiempo, ya hemos esperado 15 minutos del horario original, así que vamos a dar inicio a estas jornadas. Hoy para nosotros es un día importante, no solo por el agradecimiento, en este caso a Fresenius y a todos los speakers que han venido hoy, porque de esta forma hemos podido hacer estas jornadas. Muchas veces seguimos necesitando el apoyo de las empresas para tratar de seguir adelante y poder seguir educándonos. Así que bueno, es para nosotros un agrado que Fresenius haya confiado y que de alguna forma poder tener estos invitados de hoy. Creo que la diálisis peritoneal es un tema que vamos a tomar fuertemente para el 2020. Así que esto vendría a ser como una introducción a poder continuar en esta misma senda a través de la sociedad. Y hoy es un día especial, les contaba, porque es la primera vez que vamos a transmitir en streaming. Teóricamente deberíamos estar saliendo, vamos a ver si nuestros socios en el interior, por lo menos, que era la idea de poder llegar al interior, es una demanda de todos los nefrólogos del interior, de que participen, los que puedan venir y asistir personalmente desde ya es buenísimo, pero la demanda era justamente de poder transmitir esto en vivo. La semana que viene, por eso aprovecho, invitarlos para el curso bianual, a los que lo estén haciendo, lógicamente, pero las puertas están abiertas y también se va a transmitir en directo a través de ese canal de YouTube, que bueno, hay que ir ganando confianza en cómo adherir. Bueno, desde ya es un gusto para nosotros tener este tema con nosotros en la diálisis peritoneal. Lo dejo al doctor Abdala para que haga la primera presentación al presidente de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis de Córdoba, para que introduzca al speaker número 1. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes. En la primera charla lo voy a presentar al doctor Roberto Baroni, un amigo de la casa que siempre ha colaborado activamente con nosotros de las veces que hemos organizado algún curso en Córdoba, y en este momento es el coordinador nacional de diálisis peritoneal de Fresenius. Así que, Roberto, adelante. Buenas tardes. Bueno, siempre es un placer venir a Córdoba y ver sobre todo tanta gente y tanta gente joven, porque uno a veces ve mucha gente en cursos de nefrología y cursos de hemodiálisis, pero tenemos muchos años haciendo peritoneal. Cuando se daba un curso de diálisis peritoneal eran 4 gatos locos, así que de repente ver bastante gente es bastante halagüeño. Pero primero quiero agradecer a la Sociedad de Nefrología Medio-Interna e Hipertensión de Córdoba la presencia acá, bueno, y a Fresenius, por supuesto, que nos ha traído. Y bueno, espero que de alguna manera esta charla, y después la que va a dar Javier Arteaga, sirva para entusiasmar, para que empiecen un poquito los que ya están en peritoneal, de tratar de seguir creciendo en peritoneal, y los que nunca empezaron, bueno, es hora de quizás empezar, y espero que algunos de los puntos que tengo en esta charla les sirva como para decir, bueno, sí, la verdad que vale la pena. Así que bien, yo les voy a hablar más que nada de, como ustedes saben, en los estadios de la insuficiencia renal crónica. No voy a repetir lo que todos sabemos, pero sí, en realidad, básicamente se trata de los grupos de estadio 4 y 5, donde prácticamente es cuando ya el nefrólogo empieza a hablar al paciente, cuando ve que la insuficiencia renal crónica obviamente es irreversible, se está acercando la etapa de la terapia de reemplazo, y uno empieza a tener que empezar a perfilar qué tratamiento es conveniente para cada paciente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, estadio 4 y 5. Cuando ustedes ven esta diapositiva, ven básicamente cuando uno ya pasó la etapa de tratar de prevenir el deterioro de la función renal, y después llega la etapa de prediálisis, empezar a hablar de las opciones de tratamiento.
Y como ustedes ven ahí, tenemos el trasplante, que es lo ideal, que sería la primera opción, pero del cual no todos pueden acceder al inicio, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Una de las cosas que es importante tener presente, y esto lo dijo un belga muy conocido en diálisis peritoneal, Van Biesen, donde, como ustedes leen ahí, ¿no es cierto?, como que la supervivencia total es más importante que la supervivencia de cada terapia. En realidad es como que lo que hace mucho que estamos en esto es como que ha habido, y está de moda, ¿no?, el tema de la grieta, ha habido una grieta en su momento entre los que hacían hemodiálisis y los que hacían peritoneal. Bueno, de alguna manera esta frase implica eso, ¿no?, tratar de superar esa situación. O sea que en realidad, como veis ahí, los pacientes quieren conocer con qué secuencia de terapia de reemplazo renal incrementarán su supervivencia y con mejor calidad de vida. Y por eso, un poco la idea es decir, el paciente en el tiempo de terapia de reemplazo tiene toda esa rueda de que puede pasar por el trasplante, pasar por peritoneal, pasar por hemodiálisis y seguir persistiendo en la vida, criando a sus hijos, a sus nietos, o vivir como quiera vivir, en cualquiera de esas modalidades de tratamiento. ¿Está? Cuando vemos esta imagen, en realidad, no sé si lo llegan a ver desde el fondo, pero se ve el impacto que implica la prevalencia de peritoneal en distintos países y lo que pasa también en la Argentina. Ustedes ven, por ejemplo, que hay países donde, por ejemplo, Hong Kong, que tiene un porcentaje muy alto, 81%, van a ver que, por ejemplo, otros países, sobre todo los países que tienen que ver con el llamado Commonwealth, Australia, Sudáfrica, Canadá, todo lo relacionado con el Reino Unido, en realidad tienen un impacto importante en diálisis peritoneal. También en la península escandinava. Y ni hablar de Colombia, México, que es bastante histórico, que siempre hubo bastante prevalencia. Estados Unidos en un momento tuvo un importante porcentaje de pacientes en peritoneal, después bajó un 7% y ahora vamos a ver que después subió de vuelta. ¿No es cierto? Japón siempre fue un país con muy poca diálisis peritoneal, tiene un 3,4%, como ustedes ven ahí en esa época, ¿no? Bien, acá ven lo que está pasando últimamente. Decía recién que en Estados Unidos había bajado el impacto del peritoneal, pero desde 2015 en adelante, ya un poquito antes, está creciendo de vuelta todo lo que tiene que ver con la diálisis en casa, ¿no es cierto? Parte de la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Bien, ahora vemos acá qué es lo que pasa justamente con la prevalencia de diálisis peritoneal en el mundo en relación con el tipo de medicina. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que en los países donde la medicina es pública, el impacto de pacientes en diálisis peritoneal es bastante importante. Cuando pasa a ser la medicina mixta ya es menor y cuando es privada todavía peor. Y ahí vemos a nuestro país ahí abajo, donde, y recién hablaba con Javier, que prácticamente yo sé desde el 84 que hago diálisis peritoneal y Javier estamos más o menos en la misma época, y realmente no dejó de haber una prevalencia de peritoneal en Argentina de más del 4 al 5 o 6% y ahí seguimos estando. Y de alguna manera uno tiene que pensar por qué nos pasa esto. Ahora, realmente cuando nosotros decimos mucho lo que hoy en día se vive en el mundo, ¿no? En Argentina, ¿a qué países nos queremos parecer? ¿No? Países donde de repente uno dice que haya respeto por la ecología, que haya poca corrupción, que haya una buena educación. Y en realidad nos encontramos prácticamente con estos países. Y realmente, de alguna manera, Fresenius tomó la iniciativa, por lo menos en sus propias clínicas, de tratar de parecerse a esto. O sea, tratar de incrementar la población en diálisis peritoneal. ¿Qué pasa con la supervivencia? Porque en definitiva, cuando uno habla de índice de calidad, en cualquiera de las terapias de la medicina, cualquier tipo de terapia, donde está el riesgo de vida, ¿cuál es el mejor índice de calidad? La supervivencia, ni más ni menos, ¿no es cierto? Después hay otras tasas de lo que se les ocurra, pero la definitiva tiene que ver con la supervivencia. Entonces, cuando uno ve las comparaciones que ocurren con la supervivencia, hoy no podemos decir que ni la hemodiálisis tiene mejor supervivencia que la peritoneal, ni que la peritoneal tiene mejor supervivencia que la hemodiálisis. Y en esto juega mucho un importante rol el tema del efecto centro. Cuando nosotros tenemos centros que tienen más experiencia, uno se supone que las tasas
de complicaciones van a ser menores y que la supervivencia va a ser mayor. ¿Está? O sea que eso en realidad es lo más importante. No es bueno a veces cuando uno dice hay un centro de hemodiálisis que tiene pacientes en peritoneal, digamos, se da por supuesto, pero lo ideal es cuando uno dice tiene un programa de diálisis peritoneal, donde no solamente hay pacientes, sino que hay educación médica continua, se ve lo que es la estadística de lo que está pasando. Eso pasa en todos los órdenes de la medicina, o se tendría que hacer en todos los órdenes de la medicina, ver la estadística propia para poder compararse, para saber si uno está haciendo las cosas bien o no, ¿no es cierto? Bien, como les decía, prácticamente no hay diferencias en la supervivencia. Ustedes pueden encontrar acá estos trabajos, pero hay cientos de trabajos donde van a ver algunos con más supervivencia en hemodiálisis y algunos con más supervivencia en peritoneal. Aquí este es el trabajo que estaba anterior, el anterior de la izquierda, y acá está con otras variantes de ese trabajo donde se ve qué pasa con la supervivencia en distintas etapas de la vida. Y no hay mucha diferencia tampoco entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Bien, pero ahora fíjense este trabajo también de Van Biesen, donde en realidad pacientes que comienzan en diálisis peritoneal, que es la curva roja, y luego son transferidos a hemodiálisis, tienen una supervivencia mayor que los pacientes que estaban en hemodiálisis y no fueron transferidos a peritoneal. Pero también hay trabajos donde a veces pacientes que están en hemodiálisis y después pasan a peritoneal y tampoco tienen a veces buena supervivencia. O sea, en realidad hay de todo, ¿está? Pero lo importante es dar opciones. Y a veces nos pasa que uno quiere seguir con un tratamiento cuando ya no va más para eso y hay que cambiar por el otro. No hay que esperar hasta último momento. O sea, hay pacientes que están en peritoneal donde uno dice, bueno, en realidad es difícil conseguir la adecuación o ha tenido bastantes complicaciones, vamos a pasarlo a hemodiálisis. O viceversa, pacientes que ya han tenido tal problema con el acceso vascular y otro, bueno, basta. Vemos qué pasa con diálisis peritoneal si es que se puede, ¿no es cierto? Bien, acá fíjense ustedes que este es un trabajo de Hong Kong donde van a haber muchas curvas de supervivencia en distintos tipos, ¿no? Pero acá justamente se refiere a lo que es la diálisis peritoneal como terapia de inicio, que de alguna manera de esto se trata de la charla, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo más o menos a 60 meses el porcentaje de supervivencia está en un 60 y pico %, tanto en este caso del paciente como de la técnica. Cuando hablamos de la supervivencia de la técnica, se refiere al paciente que está en tratamiento, ¿no es cierto? O sea, la supervivencia del método o de la técnica. ¿Y cuándo es el punto final? Cuando el paciente pasa a hemodiálisis o de repente fallece por una causa propia de la diálisis peritoneal. ¿Está? Aquí vemos ya este mismo trabajo, pero con pacientes de edad avanzada, donde tampoco encontraron diferencias entre ambos grupos. Bueno, acá vuelvo a lo de antes, no creo que se vea muy bien desde el fondo, pero para los que no ven desde el fondo, fíjense que les cuento que en la primera columna, que en distintos países pues, hay distinta cantidad de pacientes, 3.500, 1.600, o sea, bastante cantidad de pacientes, donde en realidad la mayoría de la supervivencia a los 5 años está en un promedio de un 50%. Cuando ven que de repente hay más diabéticos, la supervivencia baja, y cuando hay menos diabéticos, como es el caso de acá, por ejemplo, la supervivencia llega al 60%. O sea, siempre la morbilidad de la diabetes influye muchísimo, tanto en peritoneal como en hemodiálisis, ¿no? Bueno, en Argentina, ¿qué pasa? En realidad, en Argentina, sí, trabajos importantes desde el punto de vista de muchos pacientes, casi hay pocos, no hay casi. Este es prácticamente el único que se ha hecho con 739 pacientes de 9 centros. Y fíjense ustedes que a 5 años la supervivencia está más o menos en el 67%. O sea que acá, digamos, cuando se hace peritoneal, se hace bastante bien. Y esta es la supervivencia de la técnica. Más o menos lo mismo, son más o menos casi las mismas porcentajes de supervivencia de la técnica, así que bastante bien. O sea que digamos, si nos proponemos hacer las cosas bien, nos va a salir bien, pero armando un programa como corresponde. ¿Está? Bien, ¿en qué situación estamos hoy?
similar supervivencia que la hemodiálisis. La diálisis peritoneal es el tratamiento de elección para los niños. Sabemos lo que implica hacer una fístula en un chico, lo que implica las dificultades con el acceso vascular, lo que implica las condiciones en los chicos, lo que sufren, lo que lloran, lo que uno se imagina, la agresión que implica todo lo que es una aguja para los adultos muchas veces y para los chicos ni hablar. Las tasas de complicaciones infecciosas se han reducido. Los objetivos de adecuación son alcanzados. Se han desarrollado nuevas soluciones. O sea, cada vez se han implementado mejores soluciones, como también se ha mejorado la conectología desde los inicios de la peritoneal en 1979. De hecho, que este año cumplimos 40 años de que empezó la diálisis peritoneal con bolsas plásticas en el mundo. ¿Está? Y como les decía, cambió la conectología, se sabe más de la farmacocinética de los medicamentos en diálisis peritoneal. O sea, hay muchas, digamos, modificaciones en el tiempo que transcurre la peritoneal, como pasó en hemodiálisis con muchas cosas, ¿no es cierto? Y es un buen tratamiento previo al trasplante. Ahora bien, fíjense este trabajo que es del Sistema Renal de Datos de Estados Unidos, que es del año 97, ¿no? En una encuesta que se hizo. Fíjense que solamente el 25% de los pacientes que ingresaron en hemodiálisis reportaron haber discutido con los médicos acerca de la diálisis peritoneal. Que el 68% de quienes eligieron la diálisis peritoneal habían discutido con los médicos acerca de la hemodiálisis. Que el 84% de los pacientes en DP contribuyeron en la decisión de la elección de la terapia de reemplazo. Y que el 47% de los pacientes en hemodiálisis contribuyeron en la decisión de la elección de la terapia de reemplazo. O sea, es indudable que cualquiera, y esto forma parte de la cuestión humana, ¿no? O sea, la imparcialidad a veces es muy difícil, pero no la imparcialidad hecha adrede, digamos, sino que uno a veces hace lo que mejor sabe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, de repente el paciente está por empezar a diálisis y uno en el inconsciente quizás dice cosas, cuando preguntan por la peritoneal, que en realidad le sale porque no está de acuerdo, porque no se formó, porque le fue mal a veces con un paciente, entonces ya eso implicó no va más. Y viceversa, o sea, el paciente, el médico que habla de peritoneal quizás también dice no, pero en realidad esto, lo otro, el estilo de vida, un montón de cosas. Pero bueno, tratemos que cuando estamos en la etapa de llegar a la terapia de reemplazo, de buscar una forma de lo más imparcial posible. Antes dije imparcial cuando tenía que ser parcial. Bueno. ¿Y cuál es el tema? Digamos, ¿cómo se resuelve esto? En parte tiene que ver con dar una mirada, una luz verde a la diálisis peritoneal y meternos en la cabeza un poco que no solo existe la hemodiálisis, ¿está? Así que bueno, ¿para qué elementos son importantes para tener presentes en diálisis peritoneal? Ustedes saben que cuando uno mira este trabajo de MES, que tiene 4.921 pacientes, la mortalidad es más alta al inicio en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Y también es entre comillas, ahora vamos a ver por qué. Pero esto es lo que en realidad sacó en conclusión este trabajo, ¿no es cierto? Ahora miramos este registro español de enfermos renales, donde ustedes fíjense que todo lo que tiene que ver en azul es la mortalidad anual en hemodiálisis y todo lo que está en rojo, la mortalidad en diálisis peritoneal, donde a veces, en caso de casi al final, es la mitad de lo que es en hemodiálisis y abajo es trasplante. O sea que en realidad uno dice, bueno, en realidad no es tan malo, ¿no? Hacer peritoneal. Pero bueno, siempre buscamos cosas afuera. ¿Qué pasa acá en la Argentina? Y por suerte, desde hace ya unos cuantos años, tenemos un registro nacional de diálisis y de otras cosas más relacionadas con el INCUCAI, que nos permite ver qué nos está pasando en la Argentina. Entonces uno dice, bueno, yo veo este gráfico y digo, bueno, en realidad, fíjense ustedes, la mortalidad en hemodiálisis y la mortalidad en diálisis peritoneal, como tasa bruta, como tasa bruta. Cuando ya se hace la mortalidad ajustada, ya se acerca una curva con la otra. Sin embargo, a pesar de ello, ustedes fíjense que desde el 2014 hasta el 2017, prácticamente sacando son todos significativos a favor de la diálisis peritoneal. O sea que son cosas que hay que tenerlas presentes.
Y recién decía que la mortalidad en hemodiálisis del trabajo danés era más importante en hemodiálisis que en peritoneal. Es verdad. Pero mucho pasa porque, no porque pacientes que entraron directamente con fístulas arteriovenosas, programadas, con tiempo, sino que entraron, como se ve acá, y esto es lamentable que no esté pasando en la Argentina, el 72% en el último año, y todo esto que viene acá, ingresan los pacientes en hemodiálisis con catéteres transitorios, y eso no es bueno. Y fíjense que lamentable que siguen para hemodiálisis 22% con fístula. Y no es culpa solo nuestra, también pasa porque los pacientes llegan a un momento que ellos tenemos todo, ¿no? Que hacemos consultorio, que tiran para adelante para ver, no, todavía espero un poco más, así que cuando llega el momento ya no queda otra de colocar un catéter. Eso pasa mucho. Pero bueno, a veces eso se resuelve hablando y explicando. Claro, ahora, ustedes fíjense, ¿no? Cuando yo, de años que uno está en esto, y de ver pacientes, charlar con los pacientes y hablar con médicos, en realidad uno dice, el diálisis peritoneal no se puede morir por una peritonitis. La peritonitis tiene que tener un quirófano en la casa para poder hacerlo, tiene que tener los pisos plastificados, tiene que tener un quirófano, una cosa increíble, las cosas que a veces yo he escuchado que le han dicho a los pacientes. ¿Está? Sin embargo, como ustedes ven acá, la mortalidad por accesos vasculares es del casi el 26%. Algunos de nosotros le decimos a un paciente que cuando va a entrar en hemodiálisis con un catéter transitorio puede tener un 25% de mortalidad, puede tener una endocarditis, una angiogritis. No lo decimos. Ojo, o sea, no quiere decir que uno cuando está con un paciente para hablar de la diálisis peritoneal no le tiene que decir las complicaciones que puede tener, ni también en hemodiálisis. Pero en la historia de la peritoneal, por lo menos en la Argentina, se ha hecho siempre mucho hincapié en el tema de la peritonitis, donde la mortalidad es más o menos de un 3 a un 6%, ¿está? Y que en realidad casi todas se tratan en la casa. Fíjense ustedes las tasas de bacteriemia que pasan en hemodiálisis, ¿no? Con fístula arteriovenosa, con prótesis, con catéteres tunelizados y con catéteres agudos. Y cuando vemos esto, fíjense en la historia de la peritoneal. Decía que se empezó con la peritoneal en el año 79. Y fíjense cómo al principio la tasa de peritonitis era muy alta y con el tiempo los episodios de peritonitis fueron bajando. Acá en esta época, la diálisis peritoneal se hacía con el sistema que se llamaba estándar, el sistema de la espiga, era una sola bolsa con una tubuladura que el paciente la tenía enrollada, la tubuladura con la bolsa vacía. Cuando tenía que hacer el cambio, bajaba la bolsa, drenaba, la ponía sobre una mesa y pinchaba la otra bolsa, la colgaba y nuevamente otra vez ese líquido entraba en la panza. Y en realidad luego apareció, más o menos en el año 93, 94, apareció el sistema italiano de Umberto Buoncristiani con el sistema Y, que empezó a cambiar el tema de la peritonitis. Así que en la medida que pasó el tiempo, la tasa de peritonitis ha bajado. Sin embargo, y eso lo vemos mucho cuando uno habla de peritonitis, en países como decía antes, en Inglaterra, en Escocia, tiene una alta tasa de peritonitis, pero muy alta tasa comparado con países que no son desarrollados. O sea que tiene que ver, hay muchas cosas que están en el medio. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibles ventajas de la diálisis peritoneal? Mejor preservación de la función renal residual, más elevados niveles de hemoglobina, mejores resultados por trasplante, menores riesgos de contaminación sanguínea, ¿no? Hepatitis C, B, que ocurra, flexibilidad en viajes, mayor tasa de empleo, expansión del centro de diálisis con más inversión, menor staff médico y menor costo que en hemodiálisis, entre comillas, porque esto pasa muchas veces en el mundo. Hay lugares donde la diálisis peritoneal es de muy bajo costo y hay países, en el caso nuestro, donde siempre fue bastante cara, ¿no? Que no deja de ser una de las cosas por las cuales también muchos nefrólogos no querían iniciar diálisis peritoneal. ¿Está? Acá, por ejemplo, ustedes ven en esta diapositiva donde lo que es la relación hemodiálisis y peritoneal, que hay más cantidad cuando uno ve en países donde se hace la manufactura del material o hay baja tasa de impuestos de importación, donde hay mayor posibilidad de tener diálisis peritoneal que en países que tienen altos impuestos y que no fabrican el material.
Bien, pero ¿qué pasa con la función renal residual? Beneficio de la función renal residual. Contribuye en el equilibrio total semanal. Facilita el mantenimiento del balance hídrico. Es lógico, ¿no es cierto? Uno de los pacientes, ustedes, como saben muy bien, hasta ayer no dializaban. Hoy dializan, pero hasta ayer orinaban 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros, está bien. Era orina de mala calidad, por eso estaban diálisis, pero orina. Y eso no es poco para la calidad de vida, ¿no es cierto? Reduce el riesgo de amiloidosis ligada a la diálisis y mejora, en lo que estaba diciendo recién, la calidad de vida de los pacientes, ¿no es cierto? En ese aspecto que no es poco. Cuando uno ve esta diapositiva, fíjense ustedes cómo es la reducción más drástica del volumen de diuresis o del chile renal residual en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Acá en este trabajo ustedes ven cómo ya en diálisis peritoneal, a medida que va pasando el tiempo, va cayendo la diuresis, el volumen de diuresis, pero pasa bastante tiempo el paciente manteniendo un buen ritmo diurético. Yo también esto lo evalué, esto fue una comunicación en un congreso, donde fíjense ustedes que de inicio hasta casi los 9 años tenían algunos pacientes bastante diuresis. Cuando comparamos lo que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria con la hemodiálisis de alto flujo y de bajo flujo, también la función renal residual se mantiene más en DPCA. ¿Está? Bien, y acá surge un poquito el tema de la diálisis peritoneal incremental, ¿no? Que hoy día, y como dice ahí en función de la mente futuro, hay que tenerlo presente, ¿no? Como decía hace un momento, los pacientes hasta ayer orinaban y entonces no estaban en diálisis todavía, entonces por decir, tenemos que dar una dosis total, es decir, ustedes quizás no lo saben, pero cuando uno en los años 83, 84 indicaba peritoneal en un paciente, capaz que el paciente pesaba 45 kilos y hacía 4 cambios de 2 litros, si pesaba 90 kilos, 4 cambios de 2 litros, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener pacientes con un buen volumen residual de diuresis, con una función renal que está ahí 10 mililitros por minuto, por ejemplo, 9, pero quizás con 3 cambios, y a veces algunos con 2, se manejan bien. ¿Está? Entonces uno puede empezar con menos volumen, digamos, con menos dosis de diálisis, 3 cambios por día, y no es poco en calidad, porque está ahorrando un procedimiento para el paciente, que es uno a la mañana, por ejemplo, uno a media tarde, uno a la noche, que hacer 4 cambios se dificulta, sobre todo si trabaja, si estudia, se hace más complicado. O sea que si por un tiempo, mientras hasta que vaya de a poquito, si es que no se trasplanta, vaya cediendo la función renal residual, el paciente puede tener una mejor calidad de vida. No solamente eso, sino que ustedes piensen que si yo me hago 3 cambios en vez de 4, me estoy ahorrando en mi calidad de vida 365 cambios en el año y 365 aperturas del sistema, o sea, menores riesgos de infección con 3 cambios que con 4. Por eso, como puso acá Joan Barman, que es una nefróloga eminente en diálisis peritoneal y en la nefrología en Canadá, donde uno ve que en la medida que la función renal va cayendo, la dosis de diálisis peritoneal va a ser mayor. ¿Está? Fíjense este trabajo de Borrazán, un trabajo español, donde acá uno lo que ve el recuadro. Acá son 24 meses de seguimiento, está el KTB renal y el KTB peritoneal. Ustedes saben que el KTB en diálisis peritoneal, lo ideal es que no sea menor a 1.7. Si es más, mejor. Pero tampoco decir quiero llevarlo a un KTB tremendo, mucho más alto en función de darle más volumen, más cantidad de cambios, y en el medio está jugando la calidad de vida del paciente. Aparte está comprobado. Entonces, como le decía, el KTB renal y el KTB peritoneal, cómo se va manteniendo por estos 24 meses. Y en realidad, si uno hace la sumatoria del KTB renal con el KTB peritoneal, está superando acá 2.5 y así sucesivamente, siempre por encima de 1.7. En el mismo trabajo, uno ve que asimismo, en ese tiempo, la tensión arterial se mantuvo estable, y el fósforo, que acá está en milimoles, esto es más o menos, creo que 1.29 equivale a 4 de fósforo.
Así que más o menos se mantiene igual, estando 2 años el paciente, digamos, utilizando la función renal residual en parte. Acá este trabajo de Zampini, lo que se ve básicamente es, en la parte de abajo, en la curva de Kaplan-Meier, ustedes van a ver que hay una mayor, digamos, menor permanencia de supervivencia de hospitalizaciones en la incremental que en la que se llama full dosis, o estándar. Estándar, 4 cambios contra 3 cambios. ¿Está? O sea, menores hospitalizaciones, en parte por lo que decía recién. Y fíjense que acá, cuando vemos los episodios de peritonitis, 1 cada 135 meses paciente, en el que tiene que ver con el incremental, y en el full dosis, 1 cada 46 meses paciente. En realidad no es que está mal esto, o sea, la Sociedad Internacional sugiere en realidad que no haya un episodio mayor de 1.20, de un episodio cada 24 meses paciente. Mayor en el sentido de decir que no sea más cerca, digamos, de 24. ¿Está? Parece que uno lo dice al revés cuando está diciendo que no. Así que en realidad que sería una tasa de 0,5, sería 1 cada 2 años. Así que fíjense ustedes lo que no es mala esta, pero mucho mejor todavía en la incremental. Cuando vamos a este trabajo ya oriental, fíjense ustedes también cómo en la parte, esta parte del incremental y esta parte es también con el full dosis, ¿no es cierto? Full dosis. Bien, fíjense ustedes que eso tiene un KTP de 242, 222, y acá van a ver que el KTP peritoneal es mayor en el full dosis porque se usa más cantidad de diálisis peritoneal, de volúmenes de diálisis o cambio. Y el KTP renal, 1.38 contra 0.74. ¿Por qué? Porque en la primera parte lo que está funcionando más es utilizar la función renal residual. Y la supervivencia es excelente. Cuando vemos acá, fíjense ustedes que acá lo que se está viendo es una permanencia libre de anuria. O sea, como que ellos ven que en esta curva de supervivencia, los pacientes que están con incremental mantienen la diuresis más tiempo que los que están en full dosis. Un poco parecido a la comparación de peritoneal contra hemodiálisis. Bueno, nosotros hace unos años, en 2014, publicamos este trabajo, donde si ustedes ven, por un lado, acá está en lo que es, como veis acá, diálisis peritoneal como primera elección contra segunda opción, ¿no es cierto? En la curva de Kaplan-Meier verde son los pacientes que empezaron directamente en peritoneal, y el azul, los pacientes que de hemodiálisis pasaron a diálisis peritoneal por falla de la técnica, o sea, porque ya no podían seguir en hemodiálisis, o pacientes que decidió cambiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vemos que en realidad, en nuestro caso, nosotros no vimos diferencia en la supervivencia. Y tampoco hay diferencia en la supervivencia de la técnica. Pero igual, fíjense ustedes que acá estamos a 100 meses y estamos arriba del 60% de supervivencia. Y no hay diferencia significativa. Cuando vamos, y ahí, claro, uno decía, comparando con los que empezaron peritoneal después de haber estado en hemodiálisis, pero esos pacientes, había algunos que todavía orinaban y otros no orinaban nada. Entonces yo digo, ¿qué pasó con los que no orinaban nada? Entonces, tampoco encontramos diferencia entre los de primera elección peritoneal con los anúricos. No hay diferencia significativa, ni en la vida del paciente, ni en la supervivencia de la técnica. Y cuando vemos los datos de trabajo, básicamente fíjense ustedes que para lo que era el tiempo que estuvieron promedio en hemodiálisis del grupo B, que hizo HD primero para PD después, tenían una media de 49 meses en hemodiálisis con un desvío estándar de 45. Tenían pacientes con 10, 11 años de hemodiálisis. ¿Está? Bien. Y fíjense ustedes que el KTB en los dos grupos no es significativo, 226 y 224. Cuando vemos acá, nos vamos a encontrar que el G de seguridad peritoneal es 54 y 66 en el grupo que empezó con hemodiálisis. ¿Por qué? Porque usaban más dosis de diálisis peritoneal. Pero en el grupo que empezó peritoneal, el KTB renal era 19 contra 6,39. O sea que era de alguna manera el incremental. Y fíjense ustedes en realidad, ya para definir esto,
como el volumen total ultrafiltrado del grupo que empezó en peritoneal era 5.34 para unos 73 de superficie corporal, por metro cuadrado de superficie corporal, y de 6.42 más o menos 0.94 para el grupo que había empezado primero en hemodiálisis. O sea que la diferencia tuvo que ver fundamentalmente con la diuresis postulado y el aumento de la dosis de peritoneal en los que no orinaban o que orinaban poco, que habían empezado primero en hemodiálisis. Bien, por lo tanto, en realidad uno podría decir, cuando hay que darle la terapia de reemplazo al paciente, uno podría decir, podríamos empezar con peritoneal. Sería una buena opción, siempre y cuando el paciente no tuviera contraindicaciones para la diálisis peritoneal, porque hay pacientes que, por más que sea, han tenido varias operaciones abdominales o tienen dificultades visuales, que no tienen quien los ayude, o dificultades en lo cognitivo, o sea, un montón de situaciones que en realidad a veces no hay manera de hacerlo. ¿Está? Bien, y cuando ustedes ven esto, es muy triste. Estos son pacientes que yo recibí en su momento y no hace falta llegar a esto para mandarlos a diálisis peritoneal. Silvia, la mujer de la izquierda, tuvo 36 intervenciones entre catéteres femorales, subclavios, yugulares, fístulas en el miembro superior derecho y después en el miembro superior izquierdo. Y esta mujer estuvo 7 años en hemodiálisis y después estuvo 7 años en peritoneal. Tenía una miocardiopatía dilatada, vivía en la villa colgada de un cable, no ella sino que la luz. Y sin embargo estuvo 7 años en peritoneal y falleció de una neumonía. Y don Morales Maldonado, diabético, ciego, no por esto, sino que era porque era ciego de verdad, en realidad lo conectaba al hijo a la cicladora a la noche y lo desconectaba a la mañana y durante el día no hacía nada. Estuvo 7 años en peritoneal después de haber estado 5 años en hemodiálisis. O sea, no es bueno llegar a ver esto. Y si yo les mostrase otra foto más cerca de la mano, que se le caían las uñas a pedazos. Es tristísimo llegar a eso, la verdad que es lamentable. Bien, ¿qué pasa con el tema de la anemia? Ustedes fíjense en lo que tiene que ver con la eritropoyetina. Los pacientes en peritoneal, en realidad, hay menor porcentaje de pacientes que reciben eritropoyetina. En este caso, el estudio americano, de 20% contra más o menos entre 60 a 80% en hemodiálisis. Cuando vemos acá, en realidad, para llegar a la dosis, digamos, al nivel de hemoglobina que se desea, en peritoneal están más o menos entre 30.000, un poquito menos de 30.000 unidades mensuales, comparado con los que usan en hemodiálisis. Y acá es lo mismo, pero si los pacientes se reciben menos eritropoyetina, se hospitalizan más que los que reciben más eritropoyetina, pero eso no pasa en diálisis peritoneal. Cuando vemos acá, vemos lo que decía recién, que la dosis mensual, en realidad, se logran los niveles de hemoglobina, como decía recién, con menos dosis de eritropoyetina. ¿Qué pasa con el trasplante? Este trabajo de Pérez Fontán, de España, en realidad nos muestra que, como dice acá, este histograma está a la izquierda, es el porcentaje de retardo en la función del injerto. Más retardo en hemodiálisis que en peritoneal. Porcentaje de pacientes que nunca estuvieron libres de la diálisis en trasplante. Y si es que hubo retardo en la función del trasplante hasta que estuvieron independientes de la diálisis. En ambos es un poco mejor para la diálisis peritoneal. Cuando se ve el trabajo de Burkhardt, que es un nefrólogo muy reconocido en diálisis peritoneal de North Carolina, acá muestra que el porcentaje de pacientes quienes no produjeron orina en 24 horas del post-trasplante fue significativa la diferencia entre peritoneal y hemodiálisis. ¿Está? Y cuando se ve que cuáles son los que requirieron más diálisis en la primera semana, más en hemodiálisis que los que estaban previamente en diálisis peritoneal. Ahora, lo que tiene que ver, podemos decir, desde el punto de vista inmunológico, no hubo diferencia. ¿Qué pasa con la hepatitis C sobre todo? Bueno, como ustedes saben, hay factores que reducen los riesgos de infección por hepatitis C, ¿no es cierto? Entonces, bajo requerimiento transfusional, el tratamiento en el hogar ofrece un entorno más aislado, la ausencia del acceso vascular implica y la situación extracorpórea más riesgo, digamos, que en diálisis peritoneal en ese sentido, porque tiene más exposición al virus.
Cuando vemos este histograma donde hay varios autores, muestran que en sus centros de diálisis, en realidad el porcentaje de hepatitis C es mayor, lejos, que lo que hay en diálisis peritoneal. ¿Qué pasa con el trabajo en este hermoso cuadro de Berni? Fíjense que todo lo que está acá, hemodiálisis, diálisis peritoneal, todo lo que es en peritoneal, en general hay mayor tasa de empleo respecto a los pacientes en hemodiálisis. En este histograma también de varios estudios, uno ve también cómo en lo que tiene que ver con la flexibilidad del estilo de vida y el porcentaje de pacientes, digamos, que tienen empleo, son mucho más en peritoneal que en hemodiálisis. Y cuando vemos ya un poco más de cerca las diferencias entre peritoneal automatizada y de PCA, vemos que en realidad el estudio español como el italiano muestran que en diálisis automatizada, peritoneal automatizada, hay más tasa de empleo por razones lógicas. No tienen casi no digo que todos, pero el mayor porcentaje que está en automatizada tienen el día libre, y algunos, según la superficie corporal o la endurecis o no, tienen, digamos, algún cambio extra probablemente. Cuando vemos qué pasa con la calidad de vida en este estudio IPES, vemos que lo que tiene, esto es la hemodiálisis 3 veces por semana, la home hemodiálisis, la DPCA, el trasplante y la población general. Y vemos que en realidad dice la vida social seriamente afectada, 74%, 63%, 65%, el trasplante 21% y la población general. Lo que tiene que ver con recreación, acá ven los valores también, y la vida sexual en realidad está afectada en casi todo, menos tanto en el trasplante como en la población general. En lo que tiene que ver con la encuesta de satisfacción de los pacientes, fíjense ustedes que en esta encuesta se ve que preguntaban quiénes estaban dentro de todo, ¿no? Satisfechos o muy satisfechos. 88% en peritoneal, 77% en hemodiálisis. Nada satisfecho o insatisfecho, 10 y 18%. Insatisfecho o muy insatisfecho, 3 y 5%. Bien, concluyendo. Potenciales ventajas de la peritoneal para el temprano comienzo en diálisis. Como decía, y repitiendo un poquito para conceptualizar más el tema, mejor preservación de la función renal residual, retardo en el uso de funciones vasculares, mejor control de balance temprano de flujo de agua y insuficiencia renal crónica, permite liberación de la dieta para asegurar la liberación. Esto es relativo, no siempre están así, pero por lo menos al principio sí. Fácil incremento de la dosis de diálisis, estamos hablando de la incremental recién, ¿no es cierto? Permite, bueno, está medio repetido, combinada quiere decir acá, en realidad uno puede hacer también un cambio manual y estar con automatizada también. Y beneficios en el estilo de vida, ¿no? Generalmente mejor en hemodiálisis, severa enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis activa, enfermedad intestinal isquémica, discapacidad intelectual severa, sin ayudante, ¿no? que le haga los cambios, enfermedad psicótica severa activa, y los que son los jóvenes, ¿no? De hecho. Tendencia a la hemodiálisis, estilo de vida dependiente, bueno, los que tienen demencia no podrían ser peritoneal, pobre higiene crónica, adherencias a familiares múltiples y ostomía, hernias recurrentes severas, no están naciendo, pero bueno, hernias recurrentes severas, gastroparesia diabética severa, tendencia a la peritoneal, estilo de vida independiente, enfermedad cardiovascular, que mantenga función renal residual, el tema de la enfermedad transmisible, o sea, tener de repente pacientes con HIV, sobre todo en hemodiálisis es un tema, o sea, para poner un caso de los más, porque ya vimos que hepatitis C hay mucho, ¿no? Horarios variables, o sea, de repente puede manejar el tema de los horarios, el tema de viajar, o sea, uno puede viajar en hemodiálisis, puede viajar en diálisis peritoneal, pero a veces se hace un poquito complicado en hemodiálisis, y en peritoneal tenemos la suerte de que estas empresas que venden las bolsas en realidad entregan, si el paciente se va de vacaciones, se avisa con tiempo dónde va a estar y se le entrega el lugar donde va a estar. Tanto acá en la Argentina como en el resto del mundo. Generalmente mejor en DP, enfermedad vascular inestable, dificultades en el acceso vascular, niños menores de 5 años, jóvenes diabéticas, fuerte necesidad de autonomía,
Distancia del centro, uno lo ve mucho, sobre todo en las provincias, donde quizás hay centro de diálisis capaz que a 80 o a 200 o a 300 kilómetros, si no más, del centro de diálisis. Realmente es un tema de el viaje, la ida, la vuelta, como que todo el día realmente, no vamos a decir perdido, pero digamos como que es un desgaste bastante importante. Y complicaciones en hemodiálisis. Tendencia a la APD, complicaciones ligadas a la presión intraperitoneal. Ustedes saben que ahí pasa mucho el tema a veces de los pacientes que tienen problemas de columna, problemas de hernias de disco. Cuando el paciente en realidad tiene esos problemas, se sabe que la peritoneal, al tener volumen en la panza, exacerba la lordosis fisiológica, y eso a veces hace que el paciente con esos problemas de columna es más conveniente que estén en automatizado. ¿Está? Como puede pasar, como decía, como antes mencionaba, en caso de hernias, en caso de hernias umbilicales, a veces uno los puede pasar automatizada y no hay problema. Después, prescripciones flexibles. Uno a veces, sobre todo al principio, cuando todavía orina, uno puede decir, se hace cambio a la mañana cuando se despierta, y el segundo cambio lo hace quizás cuando volvió del trabajo, o a veces tiene la suerte que en el lugar del trabajo, depende como del trabajo del paciente, se puede hacer un cambio ahí. No es lo ideal, pero todo se puede controlar en buenas condiciones. Y el apoyo social, como decía diciendo un ejemplo. Factores no médicos que impactan en la selección del método. Reembolso y financiamiento, lo que hablábamos antes, el tema de los costos. La experiencia médica con ambas terapias. El conocimiento del paciente y su entorno de la acción de diálisis. Es decir, el paciente no se entera, es muy difícil. Y lo que hablaba antes de la parcialidad, cuando uno habla de un tema o del otro, eso a veces dificulta las cosas. Disponibilidad de recursos. Bueno, yo les puedo asegurar que ustedes, los que trabajan en peritoneal, saben bien que hay pacientes, como les mostraba antes, que viven en una villa miseria, que están en muy malas condiciones y que a veces lo tienen que hacer porque ya no tienen más acceso vascular. Y a veces uno, en el lugar, en el ambiente donde están, con una suerte de mampara, como si fuera un locutorio en un rinconcito de la habitación o de la casa, colgando la bolsa y después de lavarse las manos, como puede, y con un gel alcohólico, lo pueden hacer, y les puedo asegurar que van a verse muy bien. Factores sociales, bueno, un poco relacionados con lo que acabo de decir, y los hábitos culturales, que eso están en todos los órdenes de la vida, ¿no es cierto? Bueno, ya terminando, potenciales ventajas de la peritoneal no diabético: buena tolerancia cardiovascular, innecesario acceso vascular, ultrafiltración gradual, menores episodios de hipotensión. Saben lo difícil que nos cuesta hemodializar a pacientes diabéticos hipotensos, sobre todo contra el peso. Mejor preservación de la función renal residual, buen control del potasio, fundamentalmente a veces con pacientes que tienen hipoandrosteronismo hipercalcinémico, que son más de la hipercalemia, o porque se pasan de las agresiones. Mejor control de la tensión arterial, esto es relativo, no requiere anticoagulación sistémica, hay, entre comillas, mayor libertad en la dieta. La insulina en realidad la estamos usando más que nada por vía subcutánea, pero se podría hacer intraperitoneal, hemos hecho durante muchos años y sin inconvenientes. Y bueno, la terapia es continua, el paciente está realizando todo el tiempo. Y bueno, terminando con el tema del versus, ¿no? Hemodiálisis contra peritoneal, acá no va más ese tema. Acá lo importante es pensar en el paciente. Entonces el desafío para nosotros es usar cada una de las terapias con sus mejores ventajas, optimizando la calidad del cuidado y longevidad de la terapia de reemplazo. Estos son, de parte de Freserio, son los elementos que tienen para la manual, que es el sistema de vivir, que tiene esta perilla que va cambiando de acuerdo al momento que va entrando, saliendo el líquido. Esta es una de las ciclavaras que ahora está la que se llama Pirinal, y esta es la que está por llegar ahora, que es una más nueva, y esta es otra todavía más compleja que va a llegar también en unos meses. Bien, y para empezar la carrera de la terapia de reemplazo, la idea es que larguemos la carrera con peritoneal, y ahí atrás también tenemos la hemodiálisis, por supuesto, ¿está? Pero intentémoslo. Nos va a hacer sentir bien en todos los sentidos de la vida, porque uno trabaja en medicina por una cuestión de humanidad, ¿está? Entonces uno no puede ocultar un tratamiento, ni uno ni el otro, ¿está? Y bueno, ustedes saben que a veces uno está ese dicho, uno pone la cabeza en la almohada tranquilamente de noche, y hay gente que la pone igual haciendo lo que sea en todos los términos de la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy sano que uno pueda decir, elija usted, compartamos la decisión de hacer el tratamiento que más le cierra para su estilo de vida. Muchas gracias.
pregunta? Ya uno, por favor. La gente más joven, la gente que está empezando con la idea de también qué interrogantes se plantean. Y si nos largamos, no nos largamos, qué nos falta para largarnos. Bueno, inténtenlo, propónganselo, y en la medida que empiecen con la peritoneal, hagan su propia estadística. Es importante decir cómo van las cosas. A veces uno al principio se asusta porque uno tiene quizás 1, 2 o 3 pacientes y de repente aparece una peritonitis y dice, uy, tengo un episodio muy frecuente. No. Se habla en realidad cuando hay más o menos unos 400 meses pacientes, o sea, meses de tratamiento, cuando la estadística va, en el caso de las infecciones, un poquito ya más acorde con la estadística en general, ¿no? Que pasan esas cosas. Pero bueno, también en hemodiálisis no pasa que tapa la fístula antes de empezar a dializar, ¿no es cierto? Se hace y se tapa muchas veces. Sí. Uno de los temas que para iniciar y nos pasa a nosotros en el centro de diálisis, que ya llevamos 10 años en el centro de diálisis, y quizás, ¿qué es lo más recomendable? El hecho de ser muy selectivo en los pacientes de comienzo y introducirlos desde la prediálisis directamente, o aprovechar todos esos pacientes que verdaderamente no pueden seguir hemodelizando más, o por último acceso vascular, o porque no hay posibilidades de un trasplante de último acceso que realmente no llega nunca, es muy difícil en nuestra población, o empezar con esos pacientes que realmente obviamente son mucho más complicados. Nos pasa a nosotros que obviamente tenemos muchos candidatos ya después de 10 años del centro, y bueno, muchas veces tenemos dificultades con decir, vamos a empezar con esto, o es más conveniente ser más selectivo. Bueno, eso pasa un poco, yo creo que uno no es selectivo cuando entra un paciente en hemodiálisis. Y por supuesto que uno cuando va, tiene la charla con el paciente que va a empezar la diálisis peritoneal o que va a empezar diálisis, uno quisiera que todos estuvieran, no sé, que fueran rubios de ojos celestes, que sean profesionales, que tengan una educación importante. Yo les digo sinceramente, me viene a mí un paciente y me dice, yo soy premio Nobel de Física, ¿no? Que tiene que hacer peritoneal. Y me viene una modista, me quedo más tranquilo con la modista, porque yo sé que la modista va a hacer, la manualidad va a ser mejor que el premio Nobel de Física. O sea, en realidad, si no tienen contraindicaciones propias, como hablaba recién de las alergias abdominales, todo lo que hablaba recién, uno, con el buen entrenamiento del enfermero, que es fundamental, y de nosotros mismos, uno puede empezar pacientes con una teórica no tanta selectividad. Por supuesto que si tenemos pacientes ideales, fantástico, eso es así. Ahora, con los pacientes que están en hemodiálisis mucho tiempo, yo a veces digo, porque a veces pasa que hay centros con muchos pacientes que tienen 3 turnos, no sé si 4, y a veces pasa que, bueno, que está el director médico hasta la mañana, hasta la tarde, y de repente capaz que en el último turno hay un médico que está que puede hacer el turno, pero no está atento a qué pasa con tanto el acceso vascular. Y quizás la enfermera del tercer turno, la que tiene que pulsar, es la que a veces tiene que decirle a la jefa enfermera, que está más que nada a la mañana, por atrás, decir, a ver, mira, tengo tal paciente que está con tal situación, y cada vez cuesta más pulsarlo, cada vez tiene tal cosa. En realidad, o llaman 2 catéteres puestos de yugulares, se tapa uno, se tapa el otro. Si uno se pone en el lugar del paciente, es decir, el paciente está diciendo, tengo una fístula y se me tapó. Ahora me hicieron una más arriba, también se me tapó. Esta me duró tanto. Ahora pusieron una prótesis. El paciente en la cabeza está y en la próxima otra vez sopa. ¿Cuándo va a ser la próxima? Entonces, realmente es una cosa tremenda. Yo me acuerdo de una paciente que estuvo 5 años en hemodiálisis en un centro de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Y la paciente un día, ella estuvo 5 años en hemodiálisis. Después se quedó sin accesos vasculares y me la derivaron para la diálisis peritoneal. Y esa paciente me decía, mire doctor, usted sabe, yo en el centro
mientras yo estuve esos 5 años realizando, se murieron 64 pacientes. Digo, bueno, pero en 5 años eso pasa, a veces, imagínate que hay pacientes complicados, de avanzada, y no todos tienen el problema que tiene que ver con la insuficiencia renal, a veces pueden tener cáncer, pueden tener otras cosas, y la gente lo va pasando. Digo, no, 64 es mi turno, doctor. Entonces, la verdad que fíjense cómo los pacientes están al tanto de todas esas cosas, miren esas cosas, y cómo de repente les da vuelta la cabeza con eso. Esa paciente estuvo 15 años en diálisis peritoneal. 15 años. Así que y estuvo primero en DPCA y después estuvo en automatizada. Quiero decir como que a veces no hay que ser tan selectivo, hay que ver un poquito, no esperar como eso que yo les comentaba, estas 2 fotos, en llegar a esa situación, la verdad. Porque después uno dice, esa paciente Silvia, le dice, doctor, jamás me hablaron de este tratamiento, miren cómo tengo esto, ¿cómo puede ser que nunca me lo dijeron? Esa persona, si de repente se pone muy mal anímicamente, va a la clínica y capaz que le sale con un martes 13 al nefrólogo, al centro de diálisis, o se liga un juicio. O sea, hay cosas que hay que ponerse, empatizarse un poco, estar en el lugar del paciente y ver qué es lo que pasa. No es bueno llegar a eso, porque de última uno puede decir, intentamos en peritoneal, un tiempo tiene descanso de los brazos, descanso de estar con esa situación otra vez y otra vez. Y después se vea qué pasa. Si anda bien en peritoneal, fantástico. Y si no, bueno, es la vida, ver qué es lo que le pasa.